Comencemos por nuestros conceptos básicos. Para poder adentrarnos en lo que es la escritura y la teoría musical, debemos tener una contextualización adecuada, ya sea básica, ¿sí? ¿Por qué? Porque debemos entender de dónde viene todo lo que nosotros estamos estudiando, ¿sí? Entonces, comencemos por algo muy sencillo. ¿Qué es la música? La música es sonido, ¿vale? ¿Y cuál es la definición de sonido? Entonces, aquí nosotros les presentamos definiciones generales que ustedes pueden encontrar en internet, en diferentes libros, ¿sí? Más allá de quedarnos solo con la definición, lo que yo busco es poder explicarles esa definición y que ustedes la puedan relacionar. Es importante dejar eso claro porque a veces las mismas definiciones pues nos dejan con más dudas que realmente respondernos la pregunta de conocer el funcionamiento de ciertos conceptos o entender para qué nos sirven. Entonces, comencemos por el sonido. ¿Qué es el sonido? Es el resultado de las vibraciones de un objeto. Estas vibraciones generan ondas que son conducidas a través del aire al oído y por medio de él llegan al cerebro, donde son procesadas, seleccionadas, ordenadas y comprendidas. Básicamente, el sonido es un fenómeno físico, ¿sí? Es muy importante entender eso. Ya cada uno decide si quiere, digamos, profundizar más. Hay muchísima documentación sobre estos temas. Mientras ustedes más entiendan la manera en la que se comporta el sonido a través de los espacios, en relación con nuestro oído, cómo se analiza el sonido, van a poder relacionarlo mucho más con la música. Bueno, por ahora lo que yo les quiero dejar muy claro es que el sonido tiene diferentes aspectos, ¿sí? Y esos aspectos son los que se buscan representar en la escritura musical. Aquí me estoy saltando un poco, ¿sí? Pero es muy importante entender que una cosa está relacionada con la otra. Bueno, la música es sonido, ¿sí? Pero entonces la gran pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre esto, ¿sí? Y esto? Ambos son el sonido de mis palmas, ¿sí? Pero una la podemos relacionar más en un contexto musical y otra de pronto nos costaría un poco más decir directamente que es música, ¿sí? Lo más importante aquí es entender que en algún momento, ¿sí?, de la historia, el ser humano se dio cuenta de que el sonido impactaba en nosotros de diferentes maneras, ¿sí? Si ustedes escuchan, no sé, por ejemplo, el sonido de un rayo y los toma por sorpresa, ¿sí? Puede que eso los asuste, ¿sí? O por ejemplo, escuchar la voz de algún familiar querido, ¿sí? Esas voces que nos producen calma, ¿sí? Que no necesariamente están en un contexto musical, pero sí tienen una... sí tienen un impacto en nosotros, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo más importante ahí? Cuando el ser humano se da cuenta de esto, dice, bueno, ¿qué pasa si yo organizo estos sonidos, ¿sí?, de alguna manera para yo poder comunicar lo que quiero, ¿sí? Y podríamos decir que a nivel general, esa es una de las más conocidas definiciones de música, ¿sí? Si leemos la definición que tenemos aquí, tenemos que es el arte de organizar sensible y lógicamente una combinación coherente de sonidos y silencios, respetando los principios fundamentales de la melodía, la armonía y el ritmo. Simplemente dijeron, bueno, el sonido impacta en nosotros, ya sea el sonido de un rayo, ya sea un animal que ruge a la distancia, o vuelvo a hacer el ejemplo, la voz de alguien, esas voces que nos producen calma. Sí, hay muchísimos ejemplos, pero el sonido afecta en nosotros, sea musical o no lo sea. O sea, tenga una finalidad musical o no la tenga, ¿sí?
lo que hace la música es que toma esos sonidos y utilizando diferentes tipos de contextos, herramientas, eh, elementos, ¿sí? Y teoría que se ha establecido dentro de lo que es la música occidental para poder estudiar y desarrollar esta música, ¿sí? O la organización de estos sonidos, podía tener un objetivo claro y decir, bueno, yo con estos sonidos quiero lograr transmitir tal cosa, ¿sí? Yo quiero que este ritmo que yo voy a hacer con mis palmas, ¿sí? Haga bailar a alguien, ¿sí? O esta melodía que yo voy a cantar, esta combinación de sonidos, lo que voy a cantar con mi voz, pueda causarle tranquilidad a alguien, ¿vale? Entonces son muchos años de desarrollo, de encontrar la manera correcta de organizar los sonidos para lograr esa finalidad, ¿sí? Digamos que esa es la definición que yo personalmente más comparto de la música, ¿sí? Nos podemos quedar hablando de este tema muchísimo tiempo, ¿sí? Pero por ahora y para el entendimiento de lo que nosotros estamos hablando, vamos a quedarnos con esa definición. Bueno, hay muchísimas definiciones más profundas de lo que es la música, musicólogos que han estudiado estos temas por años, pero con que nos quede esto claro, ¿sí? Con que la música toma los sonidos y los organiza de una manera sensible y lógica, vamos bien. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo quiero que todo lo vayamos viendo, ¿sí? Como una especie de embudo en la que una cosa se relaciona con la otra. El sonido, ¿sí? Que es el resultado de vibraciones de un objeto, ¿sí? Que llegan a nuestro oído, ¿sí? Son ondas que viajan por el aire, llegan a nuestro oído y nosotros las interpretamos como sonidos. Luego la organización sensible y lógica de esos sonidos para lograr, ¿sí? Un fin, ¿sí? De transmitir algo con esos sonidos, ¿sí? Que es la música. Y luego tenemos la escritura musical. Vamos a leer la definición de escritura musical. Tenemos que es el manejo de símbolos que describen y caracterizan el sonido en todos sus parámetros, ¿vale? Una vez ya desarrollada la música, ¿sí? El ser humano dice también, bueno, yo sé que puedo crear canciones, puedo organizar todo esto, pero necesito una manera en la que mi creación musical pueda perdurar, pueda mantenerse a lo largo del tiempo, o que yo también pueda, digamos, si no lo voy a cantar yo o si yo no lo voy a tocar, tenga yo una manera de pasárselo a alguien más para que lo pueda tocar y lo pueda tocar e interpretar de la misma manera en la que a mí se me ocurrió, igualito. Entonces ahí es cuando deciden empezar a desarrollar un sistema escrito para lo que es la música, ¿sí? O sea, nosotros conocemos, por ejemplo, las grandes obras de Mozart o de Bach gracias a que existían partituras, porque no tenemos grabaciones originales, pues, del mismo Bach o del mismo Mozart para decir, la canción era así. No, nosotros tenemos es las partituras y lo que se hizo después es interpretarlas, ¿vale? Entonces, la escritura musical ayudó en todos esos aspectos y fue creada con esa finalidad, ¿sí? Imagínense, por ejemplo, que una persona va a componer una canción, ¿sí? Compone la canción, la canción le gusta a todo el mundo y la persona fallece, ¿sí? Esa canción, ¿sí? A no ser pues que otras personas se la hayan aprendido o memorizado tal cual, se iría con esa persona, ¿vale? Pero la escritura musical, una de las cosas que nos permite es poder plasmar las ideas, poder registrar las ideas de una manera escrita. Y es muy importante para el análisis de estas piezas,
el desarrollo de estas piezas. Si yo tengo, por ejemplo, una melodía y quiero agregarle más instrumentos, hacer un arreglo mucho más grande o más sencillo, ¿sí? El hecho de que yo pueda escribir y ver la relación entre lo que estoy haciendo me ayuda muchísimo, ¿sí? Me permite estudiar y entender lo que estoy haciendo. También nos permite comunicarnos con otros músicos. Por ejemplo, si ustedes son cantautores, son productores musicales, son instrumentistas, no sé. Hay muchos campos en los que sirve conocer la escritura musical y es necesario. Si ustedes son cantautores, ¿sí? Tienen un proyecto musical, están grabando su primer disco de manera independiente, ¿no? Con mucho esfuerzo y digamos están generando las ideas para lo que quieren que haga la banda, ¿sí? El hecho de que ustedes lleguen con los músicos y le digan, mira, esto tal cual es lo que yo quiero que tú toques, ¿sí? Eso permite que los músicos hablen, ¿sí? Con el lenguaje adecuado de la música. La música es un lenguaje, hay que saberlo escribir, saber leerlo, ¿sí? Poder hablar en esos términos. Bueno, porque la música se estudia y es muy importante entenderlo. En este momento hay muchos recursos tecnológicos que nos facilitan la creación musical sin tener necesariamente que saber de escritura musical o de teoría musical. Pero yo siempre he pensado, y también la mentalidad que nosotros tenemos en la Escuela Internacional de Música Sinfonía para ustedes, es que primero, conocer siempre les va a ayudar a crecer. Y segundo, hay que entender lo que se está haciendo. Hay que entender lo que se está haciendo. La teoría no hay que verla como algo que los reprime, sino que los libera. No hay nada más frustrante que tener una idea y no saber cómo desarrollarla. La teoría musical y la escritura musical muchas veces son la herramienta necesaria para poder hacerlo. ¿Sí? Si ustedes tienen todos los recursos, mientras más cosas sepan, más van a poder desarrollar sus ideas, sus proyectos, bueno, entre muchas cosas. Entonces, es muy importante entender para qué nos sirve la escritura musical, qué es, ¿cierto? Y también entender la manera correcta de utilizarla, de leerla, bueno, y de escribirla. Y es lo que queremos introducirles a ustedes en este curso. Bueno, también algo que quiero que les quede muy claro y que vamos a ver 3, 2, 1. También algo que quiero que les quede muy claro y que vamos a ver con más profundidad en los próximos capítulos es que la escritura musical debe representar las características del sonido, ¿vale? Ya vamos a ver cuáles son, ¿sí? Pero la escritura musical debe representar esas características principalmente. Bueno, esa es también una de las finalidades que permitió el desarrollo de todos estos conceptos. Entonces, vamos a continuar.